Todo el personal evitaba al multimillonario que lo controlaba todo, hasta que una niña se atrevió a decirle la verdad. Era la sombra con la que toda empleada doméstica rezaba no cruzarse jamás. Harrison Rothel. Un multimillonario cuya crueldad se susurraba como una maldición. Empleados desaparecían tras un solo error, dejando únicamente advertencias. Nunca te dejes ver, nunca te dejes oír, y sobre todo jamás lo desafíes. Durante años, el silencio gobernó su palacio de cristal entre las nubes, hasta que una tarde una niña de 11 años salió de su escondite y le dijo al monstruo lo único que nadie más se atrevía a decir: debería pedir perdón. Clara, de 11 años, creía que los monstruos solo vivían debajo de las camas, no en los áticos. Pero el señor Rothel, el hombre cuyos suelos limpiaba su madre, era otro tipo de criatura y estaba a punto de mostrar los dientes. El ático de los Rothel era menos un hogar que un museo del silencio. Ocupaba todo el último piso del edificio más alto de la ciudad, un palacio de cristal suspendido en las nubes. La luz del sol se derramaba por ventanas tan altas como robles, pero nunca parecía calentar el lugar. Solo resaltaba la ausencia de vida brillando sobre los suelos de mármol pulido y las superficies cromadas que rechazaban cualquier huella. No había fotografías sobre las mesas relucientes, ni dibujos de cera pegados al refrigerador, ni el desorden confortable de una vida bien vivida. Solo había espacio frío vasto e intimidante. Clara Mayhew estaba sentada en un pequeño taburete escondido en un armario de limpieza que olía a detergente con aroma a lavanda y a almidón. La puerta estaba entornada lo suficiente como para dejar ver una rendija del gran salón. Sus pequeñas manos descansaban sobre un grueso libro de historia, abierto en el regazo, pero sus ojos no estaban en la página. Estaban fijos en su madre Helen. Helen Mayhew se movía por el enorme espacio con una calma y una elegancia aprendidas. Era un fantasma con un sencillo uniforme azul, sus movimientos eficientes y silenciosos. Limpiaba con un respeto profundo y concentrado por los objetos a su alrededor, repasando una mesa de cristal con un paño suave como si cuidara de una reliquia preciosa. Para Clara, su madre era la persona más elegante del mundo. Podía borrar una mancha sin hacer ruido y dejar tras de sí solo un brillo perfecto e invisible. Le había enseñado a Clara que su trabajo consistía en no ser vistas ni oídas, en ser la magia silenciosa que deja un lugar perfecto, sin dejar rastro de quien lo hizo. Clara solo estaba allí porque era día feriado en la escuela, y la mujer que solía cuidarla estaba enferma. Helen la había llevado al trabajo con una larga lista de instrucciones, la más importante: te quedas en este armario. Lees tu libro y no haces ningún ruido. Tenemos suerte de que la señora Gable lo permita. ¿Lo entiendes, cariño? Clara había asentido con solemnidad. Lo entendía. Entendía el tono quedo que su madre usaba al hablar de ese trabajo. Entendía las líneas de cansancio que enmarcaban los ojos de su madre cuando volvía a casa cada noche. Ese trabajo pagaba su pequeño apartamento, la comida y el nuevo par de zapatos que Clara necesitaba para la escuela. Ese trabajo era importante, y el señor Harrison Rothwell, dueño de todo ese silencio helado, era un hombre al que había que temer. Clara nunca lo había visto. La jefa de servicio, la señora Gable, hablaba de él del mismo modo en que la gente de su libro de historia hablaba de reyes imprevisibles. La señora Gable era una mujer alta y severa con el cabello gris recogido en un moño tan tirante que parecía estirarle el rostro. Las había recibido aquella mañana en el ascensor privado, con los ojos escudriñando a Clara, como si buscara suciedad. «Hoy no se le espera», le había dicho a Helen con una voz de zumbido bajo y autoritario. «Pero nunca se puede estar segura. Ya sabes las reglas, sin errores, sin molestias. Valora su silencio». Luego había mirado a Clara hacia abajo y añadió: «Debe permanecer completamente fuera de la vista. Si llegara a encontrar a una niña aquí». La señora Gable no terminó la frase. No hacía falta. La amenaza no dicha flotó en el aire pesada y fría. Clara volvió a fijar la atención en la sala de estar. Su madre estaba terminando la inspección final del área principal, su reflejo deslizándose por el suelo pulido. Una tenue sonrisa rozó los labios de Helen
la sonrisa discreta del trabajo bien hecho. Se giró para recoger su cubeta de limpieza, y en ese instante, el sonido que todo el personal temía, resonó por el ático el suave timbre electrónico del ascensor privado, anunciando una llegada. Helen se quedó inmóvil. Su cuerpo se tensó, y la pequeña sonrisa desapareció de su rostro. Clara vio cómo las manos de su madre se cerraban a los lados. Desde su escondite, el corazón de Clara empezó a latir un poco más deprisa. Las pesadas puertas de acero del ascensor se deslizaron con un susurro. Un hombre salió. Era alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris oscuro, perfectamente hecho, a medida que probablemente costaba más que su coche. Su cabello tenía el color de la sal y la pimienta cortado corto y pulcro. Su rostro era una máscara de líneas severas y ángulos afilados, y sus ojos, incluso desde el otro lado de la sala, parecían astillas de hielo. Sostenía un maletín de cuero en una mano y una taza de café humeante en la otra. Tenía que ser él, el señor Harrison Rothel. No pareció notar a Helen, que permanecía completamente inmóvil, tratando de fundirse con las paredes gris pálido. Caminó por la habitación sus caros zapatos de cuero produciendo chasquidos secos e implacables sobre el mármol. Cada paso sonaba como un martillazo en la sala silenciosa. Se detuvo frente a la enorme ventana que dominaba la ciudad, un pequeño rey inspeccionando su reino. Helen, viendo su oportunidad, empezó a moverse intentando escabullirse hacia el pasillo de servicio. Avanzaba despacio, paso a paso, con el cuerpo tenso. Estaba casi en el borde de la gran alfombra persa, cuando su voz cortó el aire aguda y fría. «You». Helen se detuvo al instante dándole la espalda. Se giró lentamente. «Yes, Mr. Rothwell». Él no la miró. Mantenía la vista en la ciudad abajo. No sabía que hoy estuviera programada una limpieza a fondo. «No, señor. Solo el mantenimiento habitual», respondió Helen con la voz apenas un susurro. Ya estaba terminando. Por fin giró la cabeza y su mirada helada cayó sobre ella. La examinó de arriba abajo con una evaluación lenta y desdeñosa que hizo que el estómago de Clara se encogiera. Era como si estuviera inspeccionando un mueble que pensaba desechar. «Terminando», repitió con tono plano. Avanzó un paso lento, los ojos recorriendo la habitación como si buscara una imperfección. Su mirada se detuvo en la mesa de centro de cristal, la que Helen acababa de pulir hasta dejar impecable. Caminó hacia ella, dejó el maletín en el suelo a su lado y miró la superficie brillante, luego volvió a mirar a Helen. «Esta mesa. La limpió, sí, señor. Justo ahora». Asintió despacio. Una extraña sonrisa desagradable asomó en la comisura de sus labios. «Ya veo». Entonces hizo algo que hizo que Clara contuviera el aliento. Inclinó la mano. La taza blanca de cerámica se volcó y un río de líquido marrón oscuro se derramó sobre el cristal perfecto. Goteó por el borde salpicando la alfombra blanca impecable. La mancha oscura se extendió como una herida. Helen dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. El señor Rothel colocó la taza ahora vacía en la mesa con un suave clink. Miró el desastre que había causado y luego la miró a ella con la cruel sonrisa aún en el rostro. «Parece que se le pasó un lugar», dijo con la voz cargada de burla. Derramó. «Qué torpeza la suya». Helen lo miró pálida de sorpresa y confusión. «Señor Rothwell, yo...» «Me está contradiciendo». Él la interrumpió con la voz bajando a un tono peligroso. «No, señor», susurró Helen bajando la mirada. La lucha se desvaneció reemplazada por una profunda y cansada resignación. Ella conocía las reglas de este juego, el hombre con todo el dinero siempre tenía la razón. «Lo siento, señor. Lo limpiaré de inmediato». «Procure hacerlo», respondió con frialdad despectiva. «Bien esta vez». Se dio la vuelta y caminó hacia su oficina, dejando a Helen allí mirando la mancha. Clara observó cómo los hombros de su madre se encogían. Vio temblar sus manos mientras iba por los productos especiales para limpiar la alfombra. La humillación irradiaba de ella en oleadas. La estaban tratando como si no fuera nada un juguete en el juego cruel de un hombre rico. Algo dentro de Clara se quebró.
Era una sensación que solo había tenido unas pocas veces en su vida, la misma que sentía cuando un matón en la escuela intentaba quitarle el almuerzo a una amiga. Su abuelo Walter Mayhew había sido soldado, un héroe condecorado de una guerra librada mucho antes de que ella naciera. Le había enseñado muchas cosas antes de morir, pero la lección más importante era simple. Hay momentos para callar. Clarabel decía con su voz cálida y grave, y hay momentos para mantenerte firme. Una buena persona sabe la diferencia. Al ver a su madre arrodillada en el suelo, el rostro cubierto de vergüenza, mientras comenzaba a secar la mancha de café, Clara supo de qué momento se trataba. El miedo que la mantenía pegada al taburete se desvaneció, reemplazado por un fuego intenso y ardiente. Empujó la puerta del armario y salió a la vasta y silenciosa sala. Sus pequeñas zapatillas no hicieron ruido sobre la gruesa alfombra. Caminó hasta el borde de la mancha, los puños pequeños apretados a los costados. Helen levantó la vista, los ojos abiertos de pánico al ver a su hija. «Clara, vuelve», susurró con la voz temblorosa. Pero Clara no miró a su madre. Miró hacia la oficina donde el señor Rothel había desaparecido. Respiró hondo y su voz, aunque pequeña, resonó clara y firme en el ático silencioso. Debería disculparse. El sonido de su propia voz la sorprendió, pero no se acobardó. Se mantuvo firme, la barbilla en alto. Desde la oficina el ruido de papeles se detuvo. Un momento después el señor Rothel apareció en la puerta. Miró a Clara, una diminuta niña rubia con vaqueros y un suéter amarillo brillante de pie, con desafío en su sala de millones de dólares. Una expresión de genuina sorpresa cruzó su rostro rápidamente, reemplazada por una fría molestia. «¿Qué es esto?», exigió, sus ojos desviándose hacia Helen. «¿Qué hace una niña aquí?». Helen se puso de pie de un salto. «Lo siento mucho, señor. Ella debía permanecer escondida. No volverá a ocurrir. Clara, discúlpate con el señor Rothel y vuelve al armario ahora mismo». Pero Clara no se movió. Sostuvo la mirada helada del multimillonario con la suya firme e inquebrantable. «Debería disculparse con mi mamá», dijo con firmeza. «Él fue quien hizo el desastre. Y mintió al respecto. Dijo que lo hizo ella». Un silencio espeso y peligroso cayó sobre la habitación. Helen parecía a punto de desmayarse. Le agarró el brazo a Clara con fuerza. «Clara, por favor». El señor Rothel dio un paso lento hacia adelante, una sombra oscura que se cernía sobre ellas. Miró hacia abajo a Clara y por primera vez pareció realmente verla. Un destello de algo indescifrable cruzó por sus ojos. Luego, hizo algo que Clara no esperaba. Se rió. No fue una risa alegre. Era un sonido áspero sin humor que resonó en el espacio frío y vacío. Era el sonido de un hombre que encontraba al mundo y a todos en él como una broma amarga. «Vaya, vaya», dijo. Y la risa murió tan rápido como había aparecido. «La ratona tiene una cría y tiene dientes». Se agachó lentamente, acercándose al nivel de Clara. Sus ojos eran como astillas de hielo azul. «¿Crees que eres valiente, niña?» «Mi abuelo era valiente», respondió Clara sin titubear. Él decía: «No dejes que los abusones ganen, incluso si son más grandes que tú». La diversión desapareció del rostro del señor Rothel. Su expresión se endureció en algo frío y afilado. Miró del rostro desafiante de Clara al aterrorizado de Helen. Se irguió de nuevo, imponente sobre ellas. Miró a Helen. «Estás despedida». Las palabras golpearon a Helen como un impacto físico. El color se le fue del rostro. «Señor Rodwell, por favor», suplicó con la voz quebrada. «Ella solo es una niña. No entiende. Necesito este trabajo. Y yo necesito personal que pueda seguir instrucciones simples», replicó con frialdad. «La primera de ellas es no traer a su ruidosa y opinativa hija a mi casa». «No soy ruidosa», dijo Clara, incapaz de contenerse. «Y no soy opinativa. Solo digo la verdad. Usted fue cruel con mi mamá». El señor Rothel la ignoró. Volvió a mirar a Helen con un extraño destello calculador en los ojos. Parecía pensar su mente trabajando detrás de la fría máscara. El silencio se alargó, cargado de la desesperación de Helen y la determinación de Clara.
Luego habló de nuevo con una voz peligrosamente suave. No. Pensándolo bien, no estás despedida. Helen alzó la mirada con un destello de esperanza en los ojos. Aún no continuó. Miró hacia abajo a Clara, los labios torciéndose en esa misma sonrisa cruel. Me has presentado una curiosidad, un experimento. Se volvió de nuevo hacia Helen. Seguirás con tus tareas, pero a partir de ahora la niña vendrá contigo, todos los días después de la escuela. Helen quedó atónita. Señor. Me escuchó, la interrumpió. Quiero verla. Quiero ver ese valor. Veamos cuánto dura cuando el trabajo de su madre esté en juego cada día. Miró directamente a Clara, sus ojos clavándose en los de ella. Bienvenida al ático, niña. Los juegos están a punto de comenzar. Se dio la vuelta sin decir nada más y regresó a su oficina. La pesada puerta se cerró con un clic tras él, dejando a Clara y a su madre de pie en el silencio helado. La mancha oscura en la alfombra era un recordatorio brutal de la batalla que acababa de declararse. Helen estrechó a Clara en un abrazo fuerte y tembloroso, su alivio mezclado con un nuevo y terrible miedo. Clara se había mantenido firme tal como le enseñó su abuelo. Pero al hacerlo no había ganado una victoria, solo se había ofrecido a ambas para una guerra más larga y cruel. Los días que siguieron fueron una lección magistral de crueldad silenciosa. Los juegos del señor Rothel no eran ruidosos ni evidentes. Eran una serie de pequeñas pruebas calculadas para desgastar los nervios de Helen y minar la resistencia de Clara. Parecía disfrutar perversamente creando situaciones imposibles de superar sin fallar. Era una araña y ellas dos moscas atrapadas en su meticulosamente diseñado tejido. La nueva rutina fue tortuosa para Helen. Cada día después de la escuela recogía a Clara en la parada del autobús, el rostro marcado por una tensión que nunca desaparecía. Viajaban en el autobús de la ciudad hasta la reluciente torre, ascendían en el ascensor silencioso y espejado, y entraban en la fría inmensidad del ático. Helen se dedicaba a sus labores con una energía nerviosa y frenética, mientras que Clara debía sentarse en una dura silla moderna en la esquina de la sala, a plena vista de la oficina del señor Rothel. Él insistía en que estuviera siempre visible. Quiero observar a nuestra pequeña soldado. Había declarado el primer día de su nuevo arreglo con la voz cargada de sarcasmo. Clara se sentaba con sus libros de la escuela en el regazo, intentando concentrarse en la tarea, pero el peso de su mirada invisible era una presión constante. A veces la puerta de su oficina quedaba entreabierta y ella podía sentir que la observaba. Otras veces estaba cerrada, pero el silencio que emanaba de allí era igual de inquietante. Las pruebas comenzaron de manera sencilla. Dejaba una mancha casi invisible en una ventana recién limpiada, y luego llamaba a Helen con voz retumbante por el intercomunicador. Helen, a mi oficina ahora. Ella acudía apresurada, las manos retorciendo la tela de su uniforme. Clara observaba con el corazón en la garganta mientras él señalaba la diminuta imperfección. Pago por perfección, decía con voz baja y amenazante. Esto no es perfección, hágalo de nuevo. Y Helen, el rostro pálido, asentía y buscaba sus productos de limpieza, las manos temblorosas, mientras pulía el mismo vidrio por 10ª vez. Nunca levantaba la voz, no le hacía falta. Su decepción era un arma y la blandía con precisión quirúrgica. Otro día colocó un valiosísimo y delicado jarrón de cristal precariamente en el borde de una mesa, justo en el camino de la aspiradora. Helen tuvo que maniobrar alrededor de él con el cuidado lento y deliberado de una experta en desactivar bombas. Clara miraba conteniendo la respiración mientras su madre trabajaba, el sudor perlándole la frente. El señor Rothel estaba en el marco de la puerta de su oficina observando toda la escena con una mirada fría e imperturbable. Cuando Helen terminó, él se acercó, tomó el jarrón y lo devolvió a su posición segura en la repisa sin decir una palabra. El mensaje era claro. Yo tengo el control. Puedo romperte cuando quiera. El desgaste psicológico para Helen fue inmenso. Adelgazó, las ojeras se profundizaron. Se sobresaltaba ante cualquier sonido y comenzó a disculparse por cosas que no eran culpa suya.
La tranquila y elegante confianza que Clara siempre había admirado en su madre se estaba erosionando, sustituida por un miedo crudo y expuesto. ¿Por qué te hace esto, cariño?, susurraba a Clara por las noches la voz áspera de agotamiento mientras la arropaba. Solo quédate callada. No lo mires. Por favor, deja que se olvide de que estás aquí. Es un abusón, mamá, decía Clara con el pequeño corazón doliéndole por el sufrimiento de su madre. El abuelo decía: no puedes dejar que los abusones ganen. Solo los hace más crueles. Tu abuelo nunca tuvo que pagar renta. Helen suspiraba una lágrima deslizándose por su mejilla. Nunca tuvo que elegir entre su orgullo y mantener un techo sobre la cabeza de su hija. Clara no sabía qué responder. Veía la posición imposible en la que había puesto a su madre. Una parte de ella, la que amaba a su madre más que a nada en el mundo, quería obedecer, hacerse pequeña e invisible, disculparse y complacer. Pero otra parte, la que era nieta de Walter Mayhew, se negaba a ceder. Podía sentir la voz de su abuelo en su oído, una presencia que la sostenía ante el miedo abrumador. Mantente firme, Clarabel. Una buena persona sabe la diferencia. Así que Clara aguantó. Se sentaba en su dura silla día tras día, observadora, silenciosa y atenta. No hablaba a menos que le dirigieran la palabra. Devolvía las miradas heladas ocasionales del señor Rothel con una expresión serena y neutral. Se negaba a mostrar miedo. Sabía con la certeza simple e inquebrantable de una niña que mostrarle su miedo era exactamente lo que él deseaba, y era lo único que no le daría. Una lluviosa tarde de jueves, la tensión en el ático alcanzó un nuevo nivel. La señora Gable, la severa jefa de servicio, estaba allí para su inspección semanal. Se movía por las habitaciones como una nube de tormenta, sus ojos agudos, sin dejar escapar detalle. Ella y el señor Rothel eran la pareja perfecta, dos conocedores de la miseria. Clara intentaba leer un capítulo sobre la guerra de independencia, pero la atmósfera opresiva le hacía imposible concentrarse. El señor Rothel y la señora Gable hablaban en voz baja en el pasillo justo afuera de la sala de estar. Sus voces eran suaves, pero sus palabras lo bastante afiladas para atravesar las paredes. La agencia envió 3 reemplazos para el puesto de cocina, decía la señora Gable. Todos renunciaron en una semana. Nadie quiere trabajar para usted. Entonces la agencia es incompetente, respondió la voz del señor Rothel, fría como el acero. Encuentre a alguien que no lo sea. No toleraré este nivel de rotación de personal. No es la agencia Harrison, dijo la señora Gable. Era la primera vez que Clara oía que alguien usara su nombre de pila. Su tono seguía siendo respetuoso, pero tenía un filo, un atisbo de familiaridad resignada. Es usted. Es imposible de complacer. Usted los ahuyenta. Yo exijo excelencia. Es tan difícil de comprender. Usted exige milagros, corrigió la señora Gable. Y no ofrece nada más que desprecio a cambio. La gente no aceptará ser tratada como basura ni siquiera por el salario que paga. Hubo una pausa. Clara imaginó el rostro del señor Rothel, endureciéndose, sus ojos volviéndose de hielo. ¿Está ofreciendo su renuncia, Marta?, preguntó con voz peligrosamente suave. No sea ridículo, replicó ella con firmeza. Soy la única a la que todavía no ha conseguido espantar. Solo estoy diciendo un hecho. Usted es un hombre difícil y está cosechando lo que ha sembrado. La conversación terminó y un momento después, la señora Gable entró en la sala de estar con el rostro convertido en una máscara sombría. La señora Gable pasó un dedo enguantado de blanco por una estantería que Helen había desempolvado no hacía ni una hora. Inspeccionó el guante, lo encontró impecable, e hizo un pequeño sonido de desagrado en el fondo de la garganta. Su mirada cayó entonces sobre Clara. «Todavía aquí ya veo», dijo con una voz carente de cualquier calidez. Clara simplemente la miró sin decir nada. Los ojos de la señora Gable se entrecerraron. Parecía tomar la tranquila rebeldía de Clara como una afrenta personal. Caminó hasta el gran piano que estaba en la esquina de la sala, un magnífico instrumento de madera negra pulida que nunca se tocaba. Levantó la tapa que cubría las teclas. ¿Tu madre limpió esto?,
Preguntó con los ojos agudos examinando el marfil y el ébano impecables. Sí, señora, respondió Helen entrando en la sala con su cubo de limpieza. Lo desempolvé yo misma. La señora Gable pasó su dedo enguantado por una sola tecla blanca. Luego, como si se le hubiera ocurrido una idea en ese momento, apareció un destello cruel en sus ojos. Miró a Clara. ¿Tocas, niña?, preguntó. No, señora, respondió Clara en voz baja. Una lástima, dijo la señora Gable. Miró a Helen. El señor Rothwell tiene una nueva política. Siente que el personal no se involucra lo suficiente con el entorno. Quiere que todo sea funcional, no solo decorativo. Mentía. Clara lo supo al instante. Era una mentira tejida con pura malicia. Ha dado la orden de que las teclas del piano se pulan. No solo quitar el polvo, pulirlas. Cada una por separado, por delante, por arriba y por los lados. Helen la miró con una expresión de incredulidad y agotamiento. Pero eso tomará horas. Tengo que terminar toda el ala oeste. Entonces será mejor que empiece, dijo la señora Gable con una fina y triunfante sonrisa. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el mármol, dejando en el aire la orden imposible. Helen miró el piano, luego su lista de tareas, y sus hombros se hundieron bajo el peso de todo. Una ola de desesperación le cubrió el rostro. Le estaban pidiendo lo imposible, y sabía que era un castigo dirigido a ella a través de las labores domésticas. Era un mensaje, una advertencia. Clara observó las manos de su madre temblar, mientras dejaba el cubo y sacaba un paño especial para pulir. Vio el brillo de las lágrimas no derramadas en los ojos de su madre, y el fuego que se había encendido en ella una semana atrás volvió a arder. Se deslizó de su silla y caminó hacia su madre, que ahora miraba las 88 teclas como si fueran un ejército que debía derrotar sola. «Te ayudaré», dijo Clara, su voz un pequeño pero firme ancla en el mar de angustia de su madre. «No, Clara», susurró Helen negando con la cabeza. «Te meterás en problemas». «Me meteré en problemas. Regresa a tu silla». «Dijo que debían pulirse», insistió Clara. No dijo quién tenía que hacerlo. «Si lo hacemos juntas será más rápido». Antes de que Helen pudiera protestar más, Clara tomó un paño limpio y seco del cubo. Se sentó en el borde del banco del piano. Miró la larga hilera de teclas. Parecían de verdad un gran ejército. Respiró hondo. Recordó una imagen de su libro de historia con los soldados de George Washington cansados y helados, pero negándose a rendirse. Extendió la mano y comenzó a pulir con cuidado y suavidad la primera tecla blanca. Helen la observó por un momento, el corazón dividido. Cada instinto le gritaba que apartara a Clara, que la escondiera, que la protegiera de la furia de esa casa. Pero al ver las manos pequeñas y decididas de su hija moviéndose con tanto cuidado, al ver la fuerza tranquila en su perfil, Helen sintió un destello de algo que no había sentido en días: orgullo. Respiró hondo y su propia determinación se endureció. Se sentó en el banco junto a su hija. Tomó su propio paño. Juntas en el vasto y silencioso ático, bajo la mirada invisible del monstruo, en la oficina madre e hija, comenzaron a pulir las teclas del piano una por una. Trabajaron en silencio, un pequeño equipo desafiante de dos contra el mundo. Era una pequeña rebelión, una negativa silenciosa a dejarse quebrar. Y con cada tecla que brillaba un poco más, Clara se sentía un poco más fuerte. Aún no lo sabía, pero la guerra estaba a punto de escalar, y la próxima batalla se libraría por algo mucho más personal que una mancha en una ventana o polvo en un piano. No terminaron el piano. No podían haberlo terminado incluso trabajando toda la noche. Después de 2 horas de trabajo meticuloso y agotador, un nuevo sonido resonó en el ático, el agudo y autoritario zumbido del intercomunicador. «Helen, a mi oficina, las 2». La mano de Helen se quedó inmóvil a medio pulir. Ella y Clara se miraron, una comunicación silenciosa de temor compartido. La citación se sentía como un preludio de ejecución. Lentamente se levantaron del banco del piano, las piernas entumecidas. Helen se secó las manos temblorosas en el delantal y tomó la mano de Clara. Su palma estaba fría y húmeda. La oficina del señor Rothwell era tan fría e impersonal,
como el resto del ático, pero estaba dominada por un solo escritorio macizo de caoba oscura y pulida. Se alzaba frente a una ventana de piso a techo que ofrecía una vista de Dios sobre la ciudad de abajo. El señor Rothel no estaba sentado en el escritorio. Se hallaba de pie junto a la ventana de espaldas a ellas, una silueta oscura contra el brillo de la ciudad. ¿Desea vernos, señor Rothel?, preguntó Helen con la voz apenas un susurro. Él se giró lentamente. Su rostro era inescrutable, una máscara de calma y poder calculado. Sus ojos, sin embargo, parecían arder con un fuego helado. No miró a Helen. Su mirada se fijó por completo en Clara. «Ha llegado a mi conocimiento», comenzó con voz suave y baja, «que nuestra pequeña soldado tiene un proyecto de historia pendiente». La sangre de Clara se heló. ¿Cómo podía saberlo? Apretó con más fuerza la mano de su madre. Sí tenía un proyecto importante, una presentación sobre un héroe personal, y había elegido a su abuelo Walter Mayhew. Sus notas y algunas fotos antiguas estaban en su mochila escolar guardada en el armario de limpieza. El señor Rothel hizo un gesto hacia su gran escritorio reluciente. En el centro de la superficie, por lo demás, vacía, había una pequeña fotografía enmarcada. Era una imagen en blanco y negro de un joven con un impecable uniforme militar y una sonrisa orgullosa y segura. Era el abuelo de Clara, la foto que ella guardaba en el bolsillo delantero de su mochila. «Me tomé la libertad de revisar tus cosas», dijo el señor Rothel, con una cruel insinuación de sonrisa en los labios. «La privacidad, ya ves, es un privilegio, no un derecho. No en mi casa». Helen dejó escapar un pequeño sonido herido. «Señor, no tenía derecho». «Tengo todo el derecho», la interrumpió su voz cortando el aire. Se acercó al escritorio y levantó la fotografía sosteniéndola delicadamente entre el pulgar y el índice, como si fuera una prueba desagradable. Walter Mayhew, sargento de primera clase condecorado con la Estrella de Plata por valentía en acción. Un verdadero héroe aparentemente. Pronunció la palabra héroe con un sarcasmo que hizo que Clara apretara los puños. «Él fue un héroe», dijo ella, la voz temblando entre miedo y rabia. «¿Lo fue?», musitó el señor Rothel, entornando los ojos mientras miraba la foto. Pasó la mirada de la fotografía a Clara, con una extraña luz intensa en sus ojos. «Mi padre estuvo en esa guerra». Hablaba de hombres como este, hombres que corrían hacia el sonido de los disparos. También hablaba del costo del precio de ese supuesto heroísmo. Dejó la fotografía sobre el escritorio con un suave y despectivo golpecito. «Tu proyecto», continuó el tono, volviendo a un frío mandato. «Será tu presentación aquí en esta sala para mí». Clara lo miró confundida. «¿Qué presentarás tu informe sobre tu abuelo?», aclaró con un brillo de diversión perversa en los ojos. «Me contarás todo sobre este gran hombre, este héroe, y me convencerás». «¿Convencerlo de qué?», preguntó Clara en voz baja. «De que él fue todo lo que tú crees que fue», respondió el señor Rothel. «¿Y si no lo haces?». Dejó la amenaza suspendida en el aire, luego dirigió su mirada helada hacia Helen. «Si no logras persuadirme, el empleo de tu madre será terminado de inmediato». La crueldad de aquello era sobrecogedora. Era un juego diseñado para que fracasara. No solo estaba atacando el sustento de su madre, estaba atacando a su familia, su historia, el recuerdo de la persona que ella más admiraba en el mundo. Estaba tomando algo puro y convirtiéndolo en un arma contra ella. Helen comenzó a suplicar, la voz ahogada por la desesperación. «Señor Rothwell, por favor, no. Es solo una niña. Es un proyecto escolar. No haga esto». «La niña se mantuvo firme», dijo él con voz burlona. «La niña tiene opiniones. La niña invocó a su valiente abuelo. Solo le doy el escenario para que defienda su causa. Tienen 24 horas para prepararse. Mañana a las 4 en punto comenzará la presentación». Se volvió hacia la ventana en una clara señal de que la audiencia había terminado. El viaje en autobús de regreso a casa fue un borrón de miseria silenciosa. Helen lloraba los hombros sacudidos, el rostro enterrado en las manos. Clara se sentó a su lado, el pequeño cuerpo rígido, la fotografía de su abuelo, apretada en su mano. El joven orgulloso y sonriente de la imagen
Parecía mirarla con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Qué harías tú? Esa noche Clara no durmió. Se sentó en la mesa de su pequeña cocina con el contenido de su mochila extendido ante ella. Estaban sus notas escritas a mano, algunas fotos viejas más, y una pesada medalla de bronce en una caja forrada de terciopelo, la estrella de plata. Su abuelo nunca había hablado de la guerra. No de verdad. Le contaba historias de las amistades, de los momentos divertidos, de la sensación de volver a casa, pero nunca de los combates, ni del momento que le valió esa medalla. Su abuela solía decir que los soldados más valientes eran los que dejaban la guerra atrás. La presentación de Clara para la escuela era sencilla. Trataba de su vida después de la guerra, de cómo volvió a casa, abrió un pequeño negocio de carpintería, formó una familia y se convirtió en una figura querida en su comunidad, conocido por su bondad tranquila y su integridad inquebrantable. Pero ella sabía que eso no sería suficiente para el señor Rothel. Él no quería escuchar sobre bondad. Él quería oír sobre valentía en combate. Quería la historia del héroe, la historia que su abuelo nunca quiso contar. Clara sintió un nudo de desesperación apretarse en su estómago. ¿Cómo podría convencer a un hombre como el señor Rothel de algo? Él no creía en héroes. Probablemente no creía en la bondad en absoluto. Había impuesto una tarea imposible y estaba sentado en su torre de cristal esperando a que ella fracasara. Su madre entró en la cocina, los ojos rojos e hinchados. Se arrodilló junto a la silla de Clara. «Podemos simplemente irnos, cariño», susurró con la voz espesa de agotamiento. «Podemos empacar nuestras cosas. Puedo encontrar otro trabajo. No tenemos que volver allí». Clara miró el rostro cansado y desgastado de su madre. Vio el miedo, pero también el amor. Un amor feroz y protector que sacrificaría cualquier cosa por ella. En ese momento Clara comprendió que ya no se trataba solo de un trabajo. No era solo enfrentarse a un abusón. Era cuestión de honor. El señor Rothel había tomado el recuerdo de su abuelo y trataba de mancillarlo para usarlo como herramienta de crueldad. No podía permitirlo. Dejarlo ganar sería una traición a todo lo que su abuelo representaba. Miró la medalla, su superficie pulida fría contra la palma. Pensó en sus palabras, las que habían iniciado todo. Hay momentos para callar y momentos para mantenerte firme. No, mamá, dijo Clara con voz tranquila pero firme. Tengo que hacerlo. Tengo que volver. Helen la miró buscando en el rostro de su hija. Vio el miedo allí, pero debajo de él, vio un destello de la misma determinación inquebrantable que solía ver en los ojos de su propio padre. Era el espíritu Mayhew, terco y fuerte. Una pequeña y triste sonrisa cruzó los labios de Helen. Asintió estrechando a su hija en un abrazo intenso. Al día siguiente, el ático se sentía aún más frío e intimidante que de costumbre. El silencio era más pesado, cargado de expectación. A las 4 en punto, el intercomunicador zumbó de nuevo. «A mi oficina. Es hora». Clara entró en la sala, su madre a unos pasos detrás. El señor Rothel estaba sentado detrás de su enorme escritorio, las manos unidas en forma de torre. Parecía un rey celebrando audiencia. Había girado una de las lujosas sillas de visita para que quedara de frente al escritorio como un estrado de testigo o un trono para un sacrificio. «El escenario es tuyo», dijo con voz plana. Clara respiró hondo. Su corazón golpeaba contra las costillas con tanta fuerza que sintió que él debía oírlo. Caminó hasta la silla y la giró para que mirara hacia la sala abierta donde su madre estaba de pie. Luego, en lugar de sentarse, permaneció de pie a su lado. No sería su testigo, sería una narradora. Sostenía en la mano la gastada fotografía en blanco y negro de su abuelo. Miró a su madre y le ofreció una pequeña sonrisa temblorosa. Luego comenzó a hablar, su voz clara y firme, en el silencio opresivo. «Mi abuelo era Walter Mayhew». Empezó. «Y fue un héroe, pero quizá no por la razón que ustedes piensan. No habló de batallas, ni de soldados enemigos, ni de actos de valentía. Contó la historia del hombre, el hombre que regresó de una guerra terrible,
y pasó el resto de su vida construyendo cosas en lugar de destruirlas. Habló de las casas que construyó para las familias del pueblo, de los pequeños juguetes de madera que tallaba para los niños del vecindario del jardín comunitario que inició en un terreno abandonado. Ser un héroe no consiste en ser el más fuerte o el más ruidoso, dijo Clara, ganando confianza en su voz. Él solía decir que cualquiera puede ser valiente por un momento en el calor de una batalla, pero se necesita un tipo de valor diferente para ser un buen hombre cada día durante toda una vida. Relató su integridad silenciosa cómo una vez derribó la estructura de una casa que estaba construyendo y volvió a empezar retrasándose semanas porque descubrió que la madera no cumplía con sus estándares. Nadie lo habría sabido, dijo mirando directamente al señor Rothel. Los inspectores ya la habían aprobado, pero él lo habría sabido, y eso era suficiente. El señor Rothel se sentó detrás de su escritorio, el rostro una máscara indescifrable. No la interrumpió. Solo la observó, los dedos todavía entrelazados, los ojos, sin apartarse de su rostro. Finalmente, Clara levantó la estrella de plata, dejando que la luz de la ventana se reflejara en su superficie. Recibió esto por salvar a 3 hombres de un tanque en llamas, dijo bajando la voz casi a un susurro. Nunca me contó esa historia. La encontré en una caja de viejos recortes de periódico después de que él se fue. No le gustaba hablar de la guerra. Decía, la verdadera batalla no se libró allá. Decía, la verdadera batalla es cada día. Es elegir ser amable cuando podrías ser cruel. Elegir ser honesto cuando podrías mentir. Elegir construir cuando es mucho más fácil destruir. Dejó la medalla con suavidad en la esquina del escritorio. Había terminado. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. El silencio que siguió fue absoluto. Se había mantenido firme. Había defendido a su héroe. Ahora le tocaba a él. El señor Rothel permaneció en silencio durante mucho tiempo, los ojos fijos en la medalla. La fría burla había desaparecido de su rostro, sustituida por una expresión que Clara no podía descifrar, algo profundo y distante, la sombra de un viejo dolor. Finalmente levantó la mirada y la observó. La elección de construir cuando es tan fácil destruir, repitió en voz baja casi para sí mismo. Miró de Clara a Helen y de nuevo a Clara. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana contemplando la ciudad que poseía. «Has fallado», dijo aún de espaldas. Helen contuvo la respiración, un sollozo atrapado en la garganta. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Después de todo, no había sido suficiente. «Has fallado en convencerme», continuó con voz baja y uniforme, «porque yo ya lo sabía». Se giró. Su rostro era una tormenta de emociones en conflicto. Sabía quién era Walter Mayhew. Estaba en la unidad de mi padre. Era uno de los hombres que mi padre comandaba. Se detuvo fijando la mirada en Clara, y fue el hombre que sacó a mi padre de aquel tanque en llamas. La revelación cayó en la habitación silenciosa como una explosión física. Clara sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. El hombre que la había atormentado, que había humillado a su madre, que parecía encarnar toda crueldad, estaba ligado a ella por un imposible hilo de la historia. Su vida, su propia existencia, se la debía al hombre, cuya memoria acababa de mancillar. La mano de Helen voló a su boca, un jadeo ahogado escapó de sus labios. Miró al señor Rothel, los ojos abiertos por una comprensión increíble. Todas las pequeñas crueldades de las últimas semanas parecieron de pronto piezas de un rompecabezas más trágico. «¿Tú?» «Tu padre», balbuceó Helen apenas audible. «Mi padre salvó a tu padre». El señor Rothel asintió, la mirada distante, perdido en un recuerdo tan vívido y doloroso, como si hubiera ocurrido ayer. Se alejó de la ventana y se hundió lentamente en una de las mullidas sillas, la misma en la que Clara se había negado a sentarse. Por primera vez desde que lo conocieron, no parecía un rey en su trono. Parecía un hombre que cargaba un peso imposible. «Mi padre era el capitán James Rothel», dijo con voz tranquila, despojada de su tono autoritario habitual.
Era un hombre duro que creía en la fuerza por encima de todo. Veía el mundo en blanco y negro fuertes, y débiles ganadores y perdedores. Volvió de la guerra con el cuerpo lleno de metralla y el espíritu lleno de fantasmas. Se detuvo mirando sus propias manos que descansaban inusualmente quietas en los brazos de la silla. Nunca habló del hombre que lo salvó por su nombre. Solo se refería a él como el sargento. Un hombre callado, decía un carpintero de algún lugar del Medio Oeste. Contó la historia una sola vez tarde en la noche, cuando pensó que yo dormía. Describió el fuego, el olor a metal y combustible ardiendo. Describió estar atrapado, la pierna inmovilizada, la certeza de su propia muerte. Y luego describió una mano que se abría paso entre el humo, una voz tranquila y firme, y la fuerza obstinada de un hombre que se negó a dejarlo atrás. Clara miró la foto de su abuelo, el carpintero silencioso de sonrisa amable, e intentó imaginarlo en aquel infierno. Intentó reconciliar al hombre gentil que le enseñó a plantar tomates con el soldado intrépido que entraría en el fuego por un desconocido. El sargento también estaba herido, continuó el señor Rothel, la voz cargada de una vieja pena heredada. Arrastró a mi padre medio kilómetro hasta un hospital de campaña, y luego desapareció de nuevo en la guerra. Mi padre trató de encontrarlo después para agradecerle, pero ya se había ido. Le dijeron que el sargento había sido enviado a casa. Mi padre pasó años buscándolo. Sentía que le debía una deuda que nunca podría pagar de verdad. Todo lo que tenía era un nombre Mayhew y una historia. Finalmente levantó la cabeza, y sus ojos despojados de su armadura de hielo estaban llenos de una tristeza profunda y dolorosa. Miró a Clara. Mi padre no fue un buen hombre cuando regresó, dijo la voz áspera con una confesión guardada durante décadas. La guerra rompió algo en su interior. Se volvió como yo, duro, implacable. Construyó esta empresa con los mismos principios con los que comandaba a sus hombres: miedo e intimidación. Me enseñó que la amabilidad era una debilidad, que el sentimiento era una carga. Me enseñó a construir muros, a no confiar en nadie, a ver cada interacción como una batalla que ganar. Hizo un gesto vago hacia la lujosa sala, la ciudad extendiéndose tras el cristal. Construyó todo esto y fue el hombre más miserable que he conocido. Murió en este mismo edificio, rodeado de todo lo que siempre había querido y completamente, absolutamente solo. El silencio que siguió fue diferente. No era el frío silencio de miedo, sino uno pesado y reflexivo, cargado del peso de una historia no contada y de un dolor inesperado compartido. Cuando vi el nombre en tus trabajos escolares, dijo el señor Rothel, volviendo la mirada a la fotografía sobre el escritorio. Pensé que debía ser una coincidencia, pero cuando vi esa foto supe que tenía los mismos ojos que el hombre de las pocas fotografías descoloridas que mi padre guardaba en el cajón de su escritorio. El hombre al que nunca pudo encontrar. El héroe al que nunca pudo agradecer. Soltó un largo y tembloroso suspiro. El sonido de un muro derrumbándose. Todo este tiempo has estado aquí limpiando mis pisos, dijo con una voz cargada de un odio hacia sí mismo que se podía sentir. Vi tu desafío, tu fortaleza, y me recordó a él, a las historias que mi padre contaba. Me enfureció. Quería romperlo. Quería demostrar que mi padre estaba equivocado, que no existen héroes, que todos tienen un punto de quiebre. Miró a Helen, el rostro marcado por un dolor genuino, un remordimiento profundo en el alma. Y te usé para hacerlo. Fui cruel, imperdonablemente cruel, con la hija del hombre al que mi padre le debía la vida. Helen, que había estado inmóvil escuchando la historia, finalmente se movió. Dio un paso adelante, su expresión ya no era de miedo, sino de una profunda y desgarradora compasión. Había pasado semanas aterrorizada por un monstruo solo para encontrar a un hombre roto. Mi padre, Walter, no habría querido que fueras así, dijo con voz suave pero clara. Él no creía en las deudas, creía en las personas. Habría querido que fueras feliz. La sencillez y sinceridad de sus palabras parecieron golpear al señor Rothel más que cualquier acusación. Se estremeció como si la idea de que el padre de Helen deseara su felicidad fuera un dolor que no podía soportar. Clara, que había permanecido en silencio durante toda la confesión,
Sintió una emoción extraña y nueva burbujear en su interior. La ira se desvaneció arrastrada por la marea de su historia. El miedo desapareció reemplazado por una sensación inesperada de empatía. Él seguía siendo el hombre que había derramado café deliberadamente y se había burlado de su madre, pero también era un niño criado por un soldado triste y roto. Era un hombre que había aprendido que la única manera de sobrevivir era convertirse en una fortaleza. Ella pensó en su propio abuelo, en su calidez, en su risa fácil, en el olor a aserrín en su taller. Él había regresado de la misma guerra que había quebrado a James Rothel. Pero Walter Mayhew había elegido construir, y James Rothel había elegido luchar. Y aquí, 2 generaciones después, estaban los resultados de esas decisiones. Una niña pequeña que sabía mantenerse firme con valentía, y un millonario solitario que solo sabía mantenerse firme con crueldad. Clara avanzó. Tomó la estrella de plata de la esquina del escritorio. Se acercó a su silla, sus pasos sin hacer ruido en la alfombra gruesa. Se la ofreció. El señor Rothel miró la medalla en su pequeña mano, y luego su rostro. Sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. A él no le gustaba esto, dijo Clara en voz baja. Decía que solo era un recordatorio del peor día de su vida. Decía que las verdaderas recompensas eran las cosas que venían después. Ella colocó la medalla suavemente en su mano. Sus dedos largos y elegantes se cerraron alrededor del pesado bronce. Él la miró la garganta moviéndose. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Walter Mayhew no había querido ser agradecido. No había querido una recompensa. Solo había querido regresar a casa y vivir una vida buena y tranquila. Había querido que los hombres a los que salvó hicieran lo mismo. James Rothel había vivido pero nunca había vuelto de verdad, y había transmitido ese exilio a su hijo. «Lo siento», susurró Harrison Rothel, las palabras sonando extrañas y torpes en su lengua. Era una disculpa dirigida a Helen, a Clara, y al fantasma de un hombre que nunca conoció. Por todo. Finalmente miró a Helen los ojos suplicantes. «Por favor, no se vayan. Quédense. No como mi ama de llaves. Yo necesito...» Titubeó buscando las palabras correctas. «Necesito arreglar esto. Déjenme arreglar esto». Helen miró a su hija. Clara le dio un pequeño y casi imperceptible asentimiento. No se trataba de perdón, no todavía. Era algo más complicado. Era la elección de construir cuando es tan fácil destruir. La batalla había terminado. La guerra parecía finalmente había llegado a su fin. Ahora solo quedaba el trabajo largo y silencioso de reconstruir. La palabra «lo siento» no borraba mágicamente las semanas de miedo y humillación. No reparaba al instante las fracturas de poder y clase que los separaban, pero era un comienzo. Era una semilla de algo nuevo plantada en el suelo árido del frío y silencioso ático. En los días que siguieron, una tregua extraña y delicada se asentó en el último piso. El aire, antes cargado de tensión, ahora estaba lleno de un silencio diferente, un silencio incómodo e incierto, mientras 3 personas unidas por un fantasma intentaban descubrir quiénes eran entre sí. Ahora, el señor Rothel, que insistía en que lo llamaran Harrison, una petición que se sentía a la vez trascendental e imposible, era un hombre a la deriva. Había pasado toda su vida adulta construyendo muros y parecía no tener idea de cómo derribarlos. Sus intentos de amabilidad eran torpes como un hombre que intenta manejar delicadas piezas de cristal, con manos acostumbradas a empuñar un martillo. Comenzó despidiendo a la señora Gable. Fue una acción rápida y decisiva. Helen se enteró no por él, sino por otro miembro del personal que lo comentó en tonos bajos y reverentes, como si por fin hubieran destronado a una tirana de largo reinado. La razón oficial fue una reestructuración, pero todos sabían la verdad. La reina de la crueldad silenciosa había sido exiliada del reino. Su siguiente acto fue una conversación con Helen en su oficina. Esta vez Clara no fue invitada. Se sentó en el sofá de la sala, un mueble que ahora se le permitía tocar, y esperó con el estómago hecho un nudo. Cuando su madre salió 1 hora después,
Su rostro era un lienzo de asombro e incredulidad, y un profundo alivio que cambiaría su vida. Quiere que sea la administradora de todas sus propiedades, no solo del ático, le dijo Helen a Clara, la voz temblando por el peso de las palabras. Va a duplicar mi salario, y está creando un fondo universitario para ti, Clara. Completo suficiente para que vayas a donde quieras. La oferta era asombrosa, un gesto tan grandioso que parecía sacado de un sueño. Era un claro e inequívoco intento de expiar sus culpas, de usar su inmensa riqueza para tender un puente sobre el abismo que había creado entre ellos. Pero fueron los momentos pequeños los que realmente marcaron el cambio. Harrison comenzó a dejar la puerta de su oficina abierta. Salía no con una crítica o una exigencia, sino con una pregunta. Clara dijo una tarde, su voz, aún con el eco incómodo de la autoridad. Hoy la bolsa cayó 300 puntos. ¿Sabes qué significa eso, Clara, que estaba leyendo sobre la caída del Imperio Romano? Levantó la vista sorprendida. No, señor, respondió el señor escapándose por costumbre. Él no la corrigió. En lugar de eso se acercó. Su elegante traje parecía fuera de lugar en la tranquila domesticidad del momento. Procedió a explicarle la intrincada danza de toros y osos de la confianza del mercado y los indicadores económicos. Habló no como un millonario dando una lección, sino como un maestro deseoso de compartir una parte del mundo que conocía. Clara, que amaba aprender, se encontró escuchando fascinada. Él estaba abriendo su mundo para ella, no solo su casa. Comenzó a comer no en su silenciosa oficina, sino en la pequeña mesa de la enorme cocina moderna. Invitaba a Helen y a Clara a unirse. Las primeras comidas fueron dolorosamente incómodas, el silencio solo roto por el tintinear de los cubiertos. Pero poco a poco, tentativamente comenzaron a florecer las conversaciones. Preguntó a Helen sobre su vida antes de ese trabajo, sobre sus sueños. Escuchó realmente, escuchó, mientras ella hablaba de su infancia, de sus padres, de su difunto esposo. Preguntó a Clara sobre la escuela, sus amigos, sus libros favoritos. Se enteró de que su abuelo le había enseñado a jugar ajedrez. Y al día siguiente, apareció en la sala un hermoso juego de ajedrez de mármol tallado a mano. Jugaron su primera partida en un silencio tenso. Él era un jugador brillante y agresivo, siempre varios movimientos por delante. Pero Clara era la nieta de su abuelo, paciente, observadora y con un núcleo de determinación inquebrantable. Él ganó, pero ella lo hizo esforzarse. Después de darle jaque mate, una sonrisa genuina y espontánea apareció en los labios de Harrison Rothel, por primera vez. «Juegas con su estrategia», dijo, con una nota de asombro en la voz. «Sacrificas peones para ganar posición. Nunca entregas a tu reina. Tu abuelo era un hombre extraordinario». «Sí lo era», respondió Clara simplemente. A través de estas pequeñas interacciones, el monstruoso millonario comenzó a desvanecerse, y surgió un hombre nuevo. Harrison Rothel seguía siendo un hombre de inmenso poder y riqueza. Pero Clara y Helen empezaron a ver al niño solitario detrás del telón, el niño criado a la sombra de un héroe roto. El hombre que solo había aprendido el lenguaje de la batalla, estaba aprendiendo ahora un nuevo idioma, el de la bondad y la conexión. Y ellas eran sus improbables maestras. Un sábado por la mañana, Harrison encontró a Clara en la sala, mirando el gran piano que ellas habían pulido con tanto esmero unas semanas antes. «¿Te gustaría saber tocar?», preguntó con una voz más suave de lo que ella acostumbraba. Clara asintió. «Mi mamá siempre quiso que aprendiera, pero nunca pudimos pagar clases». Harrison no dijo nada más al respecto. Pero el martes siguiente, una mujer de sonrisa amable y un estuche de cuero para partituras llegó al ático. «El señor Rothel ha dispuesto que sea tu instructora», le dijo a una Clara atónita. «Me pidió que te dijera que una casa tan grande necesita algo de música». Así el ático, que una vez fue un museo de silencio, comenzó a llenarse de sonido. Al principio eran las notas torpes y vacilantes de una principiante aprendiendo sus escalas, pero pronto simples melodías empezaron a flotar por las amplias estancias. La música parecía suavizar los bordes afilados del lugar, calentar el mármol y el cristal fríos.
Era el sonido de un hogar que lentamente con cautela cobraba vida. Helen, en su nuevo papel de administradora de la propiedad, floreció. El miedo y la ansiedad que la habían atormentado fueron reemplazados por una autoridad tranquila y segura. Ya no era un fantasma con un uniforme azul, sino una mujer al mando respetada por el personal y confiada de manera implícita por su empleador. Ella y Harrison desarrollaron una relación de respeto mutuo, dos personas de mundos diferentes, que habían encontrado un terreno común en su vínculo compartido con un hombre que ya no estaba. La verdadera medida del cambio, sin embargo, llegó en una tarde gris y lluviosa, aproximadamente un mes después de la confesión. Clara estaba terminando su lección de piano cuando Harrison entró en la sala. No llevaba uno de sus severos trajes perfectamente hechos a la medida. Vestía pantalones informales y un suave suéter de cachemira. Se veía más joven, menos como una fortaleza. Sostenía en sus manos una simple fotografía enmarcada. Era vieja y ligeramente descolorida. Mostraba a dos jóvenes en uniforme con los brazos echados sobre los hombros del otro, sonriendo a la cámara. Uno era un rostro que Clara conocía íntimamente, su abuelo Walter Mayhew. El otro, un hombre apuesto con una sonrisa inquieta y ojos atormentados, era un desconocido. «Ese es mi padre», dijo Harrison en voz baja. Le entregó el marco a Clara. Lo encontré en el fondo de su viejo baúl. Era la única foto que conservaba de la guerra. Clara miró la imagen de los dos jóvenes que habían compartido un momento de amistad en el corazón de una pesadilla. Uno había regresado a casa y llenado su vida de luz. El otro había regresado y llenado su vida de sombras. Y ahora sus legados estaban entrelazados en esa habitación, en esta extraña familia improvisada. «Mi madre decía que mi abuelo nunca se consideró un héroe», comentó Clara trazando con el dedo el contorno de la sonrisa de su abuelo. Ella decía que siempre le repetía que los verdaderos héroes eran los que no regresaban. Harrison miró por la enorme ventana no a la ciudad que poseía, sino al cielo gris surcado de lluvia. Quizá dijo suavemente, o quizá los verdaderos héroes son los que regresan de la oscuridad, y aún así, eligen construir cosas a la luz. Se giró y miró a Clara, luego a Helen, que había entrado en la sala atraída por la tranquila conversación. En su rostro se posó una expresión de profunda gratitud, libre de cargas. Había pasado una vida rodeado de riqueza, pero había estado hambriento. Había vivido en un palacio, pero había estado sin hogar. El millonario grosero al que el personal evitaba se había ido. En su lugar estaba un hombre que apenas comenzaba a aprender a vivir. Y todo había empezado porque la hija de una empleada doméstica, una niña con el valiente corazón de su abuelo, se había negado a quebrarse. Ella se había mantenido firme no solo por su madre, sino por la memoria de un buen hombre. Y al hacerlo, no solo salvó su futuro, sino que redimió su pasado. El silencio en el ático finalmente se había ido de verdad, reemplazado por la música tranquila y esperanzadora de un nuevo comienzo. Pero esta no era solo la historia de Clara. Cada día en rincones silenciosos de hogares lujosos y oficinas imponentes, trabajadores comunes enfrentan elecciones imposibles entre el orgullo y la supervivencia, entre el silencio y el valor. Clara se mantuvo firme, y al hacerlo cambió no solo la vida de su madre, sino también el corazón de un hombre que todos pensaban que estaba más allá de la redención. La pregunta es, ¿cuántas más historias como esta quedan sin contarse? Así que mientras estás aquí, me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente desconectándote al final del día. Deja un comentario. Realmente los leo todos. Dale me gusta a este video si crees que incluso los pequeños actos de valentía pueden reescribir la historia de alguien. Y suscríbete para más relatos verdaderos que demuestran que la valentía no siempre ruge. A menudo susurra y transforma.